y el vino llegó a América, la vitivinicultura en la Nueva España. Y bueno, la profesora, pues ella es profesora de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el programa de Humanidades de la FES Acatlán. Muchísimas gracias, Alma, por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias, como siempre, a esta maravillosa institución que inclusive nos presta esta maravilla que es el Templo de Francisco Javier, pues para poder hablar un poquito de algo que, si estamos aquí reunidos, creo que nos queda claro, que es algo que nos apasiona, que nos gusta, que nos interesa, que en buena parte es de dónde venimos y por qué somos como somos los mexicanos. Y somos el primer lugar en donde llegó el vino y se empezó a producir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en todos estos años? ¿Qué pasó en todos estos siglos? ¿Por qué, inclusive teniendo esa arraigada tradición hispánica, resulta que el vino no forma parte de nuestra cotidianidad? Bueno, pues una parte de esta idea es tratar de encontrar la respuesta a eso. ¿Qué nos pasa? Así que, ¿qué nos pasa? Que en realidad somos muy poco bebedores de vino. Sin embargo, y más que nada para no tener un poquito más de ubicación, para no perdernos un poquito, les quiero invitar a hacer un brevísimo recorrido de realmente qué cosa es el vino y de dónde viene. Como vemos aquí en la lámina que tenemos al frente, el vino es un proceso. El vino no es un producto, digamos, que se dé en la naturaleza per se. Requiere del trabajo del hombre y de hecho requiere de mucho trabajo del hombre. Como vemos aquí en esta laminita, eso sí, proviene directamente de la vid. La vid, una planta trepadora, originalmente rastrera. Estamos acostumbrados a pensar en las vides como arbolitos que crecen hacia arriba o en enredaderas. Eso es porque las hacemos que se trepen, porque originalmente están pegadas al piso. Y también pensamos normalmente en un viñedo, sobre todo los que hemos visto en las bonitas imágenes aquí cerca de Tequisquiapan, de San Juan del Río, un poco más hacia el norte, que están las plantitas y están colgando las uvas. De manera natural, salvaje, las uvas están pegadas al piso, no se ven nunca. Entonces es una planta que a fin de cuentas ha sufrido la participación o ha gozado o se ha visto intervenida por la mano del hombre desde hace muchísimos siglos. ¿Por qué? Porque una vez que se logra que esta vid efectivamente empiece a producir esos racimos, habrá que recolectarlos, habrá que rebarlos, hay que sacar el jugo, porque de la uva solita no sale nada más porque sí. Hay que literal apachurrarlas, prensarlas, no mucho, porque se nos pasa la mano, pisarlas. No sé cuántos de ustedes se hayan dado la oportunidad de ir a las bonitas vendimias y hacer el pisadero, es un cochinero monumental, pero muy divertido. Y eventualmente esto da como resultado obtener lo que se llama el mosto, como viene aquí en la lámina, el jugo de la uva en primera instancia, que luego hay que permitir que fermente, porque eventualmente el vino también es un proceso químico que yo creo, como muchas otras cosas que han sucedido en la historia del hombre, en algún momento fue una feliz casualidad o un maravilloso accidente de alguien que pues en algún momento tenía jugo de uva, no se lo acabó, lo guardó 1 o 2 o 3 o más días, a lo mejor en calor, y de repente la siguiente vez que lo abrió dijo, ¿y esto qué es? Pero dicen que la necesidad es madre de toda la creatividad del hombre, ¿no? En lugar de tirarlo, a alguien se le ocurrió, pues es lo que hay y ni modo, ¿no? Viene para adentro. Y en una de esas descubrió que el azúcar natural que está presente en el jugo de la uva, en ese mosto, se transforma en alcohol, proviene de la fermentación normal. ¿Y esto cómo pasa? Bueno, ahora sabemos que es galantería de una familia de bacterias que habitualmente viven en la piel externa de las uvas y que al momento en que se prensan, esa familia de bacterias se queda en el jugo y es la que les encanta el azúcar, se lo empiezan a comer y literal producen alcohol, por utilizar una palabra menos desagradable que excretar alcohol, que usan los enólogos. Pero a fin de cuentas esto acaba convirtiendo aquel jugo, que nos podemos servir de un tetrabric, en lo que sería un antecedente del vino. ¿Ahí está el vino? No. Para que de a fin de cuentas sea bebible y sobre todo conforme fue pasando el tiempo hacerlo más amable, más atractivo y sobre todo meterle algunas cosillas que le fueron ocurriendo a los seres humanos, pues hay que permitir que madure, hay que permitir que repose. Es un producto vivo, está en constante evolución hasta que eventualmente, después de unos días, unos meses, a veces años, a veces muchos años, llega una botella y entonces sí, a mi casa, lo abro a la copa y ya me lo puedo beber. Esto que les comento, pues, y pareciera de manera más o menos rápida y sencilla, en realidad es un proceso que se llevó una buena cantidad de miles de años para poder llegar a lo que es actualmente. ¿Qué tan miles de años? Bueno, de inicio sepamos que hasta dónde está comprobado el primer lugar o punto del mundo en el cual se llevó a cabo este proceso de transformar
el jugo de la uva silvestre en aquel momento hacia algo que ya podemos llamar vino, literalmente la presencia de ciertos polifenoles y ciertos tipos muy particulares de residuos que permiten identificar y diferenciar lo que es vino de lo que no es, se da en la región del Cáucaso. Estamos hablando de esa zona adyacente entre el Mar Caspio y el Mar Negro, prácticamente las estribaciones de la cordillera del Cáucaso. Muchos le llaman la cuna de la humanidad. Muchos dicen que ahí es donde se gesta una buena parte de la evolución de los que llamamos los pueblos caucásicos y de ahí para todo el mundo. Y que eventualmente en torno a esta región encontramos las partes donde científicamente se han localizado desde la época más antigua los que son, les digo, propiamente restos de lo que sí podemos llamar vino. Estamos hablando entonces de que además de esas estribaciones del Cáucaso se fue moviendo lo que es el actual Georgia, el actual Uzbekistán, se fue hacia la zona más oriental, las vertientes del Mar Caspio, eventualmente hacia el sur, hacia esa maravilla que es la zona del fértil creciente, las zonas de la Mesopotamia, y eventualmente moviéndose hacia la zona mediterráneo, pues llegó eventualmente a la zona de lo que llamamos Medio Oriente o Oriente Cercano. Ahí abajito estaban los egipcios, que ya saben que tienen pues más de 5.000 años de historia, 3.000 prácticamente es el inicio de la era cristiana, y que eventualmente en todos estos puntos se han encontrado precisamente esos restos de que propiamente ya hay presencia de este proceso hasta llegar al vino terminado. Como tienen ahí en la lámina, lo más antiguo que se ha encontrado es este yacimiento, Haji Firuz Tepe, que se encuentra en el Cáucaso, en la actual Georgia, en donde este es el yacimiento arqueológico en particular, en donde en el fondo de esta especie de hoyos, son literalmente excavaciones, hoyos en la tierra, pero recubiertos de una serie de láminas de cerámica ya cocida, literal son ollas enterradas, y en el fondo de los cuales se han encontrado restos ya de lo que probablemente podemos llamar vino, datado alrededor del 6000 a.C. Entonces, cuando hablamos de vino, cuando nos llevamos una copa la siguiente vez, pensemos en que estamos hablando de algo que tiene más de 8000 años, acompañando al ser humano prácticamente en todo el mundo. De aquí, hablando del proceso que les mencionaba en el anterior, pues encontramos, por ejemplo, asirios babilónicos, un relieve, un grabado del siglo VIII, VII antes de Cristo, en donde están ahora sí ya las vides en un emparrado en la parte alta, y pues suponemos que con un calor monumental, pues están recostados tranquilamente echándose su vinito, sus copas, y alguien que les está echando airecito, ¿no? Para poderla pasar a gusto en la primavera o el verano. Tenemos después, en este caso, esta es una lámina de una de las tumbas de la época del Imperio Medio Egipcio, alrededor del 1600 a.C., en donde tenemos la tumba de un funcionario importante de la zona adyacente a Tebas del Imperio Medio, en donde vemos que dentro de las maravillas que supuestamente habría en ese Nilo celeste donde aspiraban los egipcios llegar después de la muerte, pues simple y sencillamente, entre otras cosas, habrá vino, porque allí están las vides, allí están las uvas, allí están los vinateros, inclusive aquí tenemos el proceso completo donde están recogiendo, les están pisando, pero vean ustedes al fondo de este grabado que inclusive se ve que ya se mueve, en este caso a lo largo y ancho del Nilo, van esas vasijas en las cuales se va transformando, se va mercadeando ya el vino para llevarlo hacia todo lo largo y ancho del dominio egipcio. Y eventualmente, en ese proceso, pues lo que tenemos es que se fue modificando, fue evolucionando también la forma de hacer vino. Esta que les menciono aquí es la forma más antigua, es especie de ollas enterradas en el piso. Este en particular se llaman dolias y corresponden a la parte más oriental ya del ámbito griego y romano. Y como ven aquí, esto sería pues, prácticamente una bodega de vino, pero en donde todavía se utiliza esta técnica de la dolia. Obviamente, producir el vino ahí no es tanto problema, pero si pensamos sobre todo de la mano de la expansión griega primero y después de la aparición del mundo romano y su enorme espacio físico que llegaron a ocupar, pues se trataba también de llevar el vino desde las zonas donde se producía, pues prácticamente a todos lados, donde había gente que acudía o que formaba parte de estos horizontes culturales. Para esto había que transportarlo. Se transportaba, sabemos, en las primeras épocas de época griega, la primera etapa romana, se transportaba en esas famosas ánforas, que eventualmente pues servían tanto para continuar la maduración, cerámica, respire el vino, como les mencioné hace un rato, es un producto vivo 100%, requiere de aire, de oxígeno, no demasiado porque se hace vinagre, no poco porque se mueren esos animalillos que se encargan de refinar el vino, y funcionó durante mucho tiempo el asunto del ánfora, hasta que, pues, sobre todo,
en las grandes rutas marítimas empezaron a suceder algo pues poco atractivo o agradable. El Mediterráneo sabemos que no siempre es un mar amable y de repente si le atinaban a el viento fuerte, la infaltable tormenta o alguna tontería de esas, en el zarandeo muchas de estas ánforas, a fin de cuentas de cerámica, llegaban a romperse. Y al momento de llegar a donde tenía que llegar esa producción de vino, pues con la pena, ¿no? Se había mermado, a veces fuertemente. De hecho, en el Mediterráneo hay una buena cantidad de pecios, de hundimientos, donde están las bodegas de vino, que además servían esas ánforas como parte del lastre de estos barcos, literal retacados de ánforas, muchas de las cuales se sellaban con cera, dicho sea de paso, los primeros tapones que existieron, muchas de las cuales al ser encontradas ahora ya como yacimiento arqueológico, al destaparlas, tienen vino. Y algunos inclusive hasta dicen que lo han probado y que no está tan mal. Dices, bueno, a mí me ha dicho que un vino de 5, 6, 7 años, porque 20, 30, pues igual y muy bien, pero este de 3,000, hay quien se lo ha aventado, ¿no? Eventualmente, benditos sean mis queridos y adorados romanos, sobre todo cuando llegan a la zona de las Galias, cuando van pasando el Mediterráneo y entran a la zona particularmente celta, pues era una sufridera con la rompedera de las famosas ánforas, que eventualmente tuvieron que buscar una opción más para que el vino llegara preferentemente sin que se les rompieran las ánforas. Y en su contacto con los galos, descubrieron que estos señores, ligeramente menos civilizados que los romanos, tenían como bebida cotidiana la cerveza. Y esa cerveza, primordialmente, gracias a que vivían en zonas altamente boscosas, habían desarrollado, desde épocas muy tempranas en el horizonte céltico, la bonita costumbre de hacer barriles, de hacer toneles. Y cuando entran en contacto con los romanos, ven este detalle y dicen, hombre, pues esto no se rompe. Y lo mismo alcanza para meter una buena cantidad de vino. Resultado, empezaron a pasar, sobre todo en el vino que se enviaba hacia las zonas más alejadas de los centros mediterráneos, el resguardar el vino en madera, en barriles, en toneles. Y anda, vete, otra feliz casualidad, descubrieron que el contacto con la madera hace que el vino adquiera nuevos sabores, nuevos olores, nuevo nivel de refinamiento que lo hace mucho más agradable. Así que bueno, ya casi está completo. ¿Qué nos falta para terminar este recorrido? Pues la botella, ¿no? La que dijimos con la que llega a la casa. Y efectivamente tenemos el dato de que empiezan a aparecer la elaboración de botellas, galantería de la tecnología egipcia primero, uso de arenas, silicatos similares y demás, y posteriormente griegos romanos empiezan a refinar este fenómeno de la botella de vidrio y las botellas también se utilizaron ya para la venta directa, sobre todo para almacenar vinos de calidad estándar o superior. Nada más para que vean una cosa bonita, esta botella que les acabo de presentar se le considera la botella más antigua del mundo. Y si se fijan, todavía tiene contenido, todavía tiene vino. Este sí nadie lo ha probado, hasta eso. Que dicho sea de paso, la famosa botellita tiene el pequeño detalle de que se le conoce como la botella Speyer, está en el Museo del Palatinado en Alemania, en Renania, y esta data del siglo IV después de Cristo. Así que en esta botella, pues lo que tenemos es vino de 1700 años de antigüedad. Se aceptan valientes que digan, a ver un chupito, a ver qué tal. Ahí nos platican cómo les va. Obviamente, ni idea de cuánto costará darle una servidita al vino que hay en esta botella, pero de qué está, ahí está. Pero si se fijan, además es un trabajo muy fino, muy delicado, de vino translúcido y transparente. Andando los años también se descubrió el detalle de que para los vinos más oscuros se requieren vidrios más oscuros, porque la luz también afecta el vino. Y eventualmente eso también fue generando toda una serie de procesos y cambios importantes. Como les mencionaba hace un rato, benditos sean los romanos, que llevaron a todo el mundo, a todo su mundo, y este sería el mundo romano en su momento de máxima expansión, pues prácticamente llevaron toda esa serie de productos y de elementos que formaban parte de su vida cotidiana. Y una cosa muy importante, muy interesante en el concepto romano es que el vino era parte de la alimentación. Ellos consideraban, un pasito atrás los griegos, el vino era tanto una bebida de festejo, pero era primordialmente una bebida de tipo sacramental o litúrgico. Era muy importante para poder entrar en contacto con los dioses, después de una cierta cantidad de vino que tenían perfectamente normado. A diferencia de lo que hacían los griegos en este sentido, los romanos consideraban el vino alimento. Por lo tanto, toda la gente en Roma, desde los niños más pequeñitos hasta la gente más anciana, bebía vino diario. Eso sí, siempre diluido, puro 100% solo para uso medicinal o ciertos usos litúrgicos. Pero en general, la idea era que la gente consumiera vino y todo el mundo tenía vino en sus casas, porque era parte de la dieta diaria.
Obviamente, con el tiempo hubo distintas calidades o variedades de vino, distintos precios, unos más finos, otros menos finos, unos para la gente del común, uno específico, la posca para los soldados, se mezclaba con un poco de vinagre, inclusive. Hacían unas cosas medio raras de repente con el vino de los romanos, pero a fin de cuentas en todos esos territorios, que como vemos sería prácticamente el mundo occidental, como conocemos y pensamos que de ahí en adelante arranca el concepto de la occidentalidad, pues estaba presente y estuvo presente siempre el vino en la dieta cotidiana de la gente. Y evidentemente, uno de los puntos más importantes en su momento, las tres provincias de la Hispania romana, la Bética, la Lusitania, perdón, y la Tarraconense, que llegaron a ser, sobre todo la Bética, la provincia por antonomasia del mundo romano, no solamente daba riqueza, civilización, arte, la más brillante dinastía imperial romana salió justamente de aquí. ¿Por qué? Pues porque era a fin de cuentas el punto más romano dentro de lo romano que era el mundo romano. Y esas tres penínsulas de la península hispánica eventualmente devinieron en España y Portugal. Y ya sabemos que, bueno, por ejemplo, ahí tenemos ahí dos, el de la derecha es un mosaico romano, precisamente que se presenta la vendimia, el de la izquierda es una recreación de lo que sería una vinatería, de lo que sería una bodega de vino en la época de la Hispania romana, y brinco rápido hacia el siglo XV, fines del siglo XV, ya sabemos que de esa Hispania tan romana en muchos sentidos, más todo lo demás que forma parte de la cultura hispánica, pues a fin de cuentas, en el encontronazo con América, galantería de este señor Cristóbal Colón y los que venían con él, a partir de sus 4 respectivos viajes, que tenemos aquí las fechas correspondientes, pues a fin de cuentas se da este fenómeno en el cual toda esta riquísima tradición, hablando del vino, de la práctica del consumo diario y cotidiano del vino, herencia de aquel mundo romano que había llegado a España, pues a fin de cuentas acaba llegando a América. Primero a las Antillas, menores y mayores, y posteriormente, vía la península de Yucatán, a esto que es nuestra patria y nuestro suelo, nuestra patria chica y nuestro suelo nativo, que en aquel momento se era Nueva España. Ya sabemos, 1519-1521, el proceso de la conquista en la zona del Altiplano, específicamente en contra de lo que serían las potencias de la Triple Alianza de aquel momento, acaudillados por los tenochcas, da como resultado, a partir de 1521, el asentamiento y el inicio de ese proceso que eventualmente deriva en todos los territorios novohispanos. Tenemos aquí al frente don Hernán Cortés, llevado, traído, vilipendiado, malmodeado, maltratado, yo creo que una figura muy importante y que además merece y requiere de muchos más estudios al respecto, sobre todo para dejar de considerarlo el malo del mural de Diego Rivera, ya saben cuál, que evidentemente, es mucho más que eso que el señor Rivera retrató en su momento. Y que en el caso en particular, como parte de su premio, y le pongo las comillas, porque ya ven que entre premio, castigo, persecución, palmaditas en la espalda y eventualmente malos modos por parte de la corona española, recibe de primer inicio el marquesado del Valle de Oaxaca. Gracias a la arqueología mexicana, tenemos aquí localizado lo que fueron los territorios de ese marquesado, prácticamente distintos terrenos, en la primera etapa de lo que prácticamente consideramos el periodo de las encomiendas y de las mercedes. Que sí, efectivamente, Hernán Cortés recibió una buena parte de estos territorios, no fue el único, ni el primero, ni el único, de hecho hubo un problema serio, porque le diera que a todos los que se la rifaron fuerte en el proceso de la conquista, les esperaban que les tocara un cachito de territorio con todo lo correspondiente, no alcanzó para todos, y lo que alcanzó no necesariamente era lo que habían soñado en aquella utopía de lo que iba a ser una vez que logremos quedarnos con este territorio al cual venimos a salvar, pero que eventualmente pues ni alcanzó para todos, ni daba para tanto, y lo único que sí daba era mucho trabajo. Y eventualmente parte de ese trabajo se trató, se consideró o se buscó que eventualmente implicara en buena parte, más que europeizar, más que españolizar, civilizar este nuevo territorio, pero en un concepto muy particular de civilización, que es el que traían esta gente del siglo XVI que llega, y que recuerden, y también por favor para aquellos que repiten esta historia, ni era gente sacada de los presidios, ni era la de España, ni eran lo peor de lo peor, no, eran gente de empresa, eran gente de negocios, muchos de ellos eran gente egresada con estudios medios superiores, o inclusive superiores. Cortés mismo era un bachiller en leyes por Salamanca, así que eso de que eran de lo peor sacados los presidios a patadas, perdón, pero no, hay que revisarlo. Pero por otro lado, muchos de ellos arriesgando su propio dinero para poder llevar a cabo estos procesos.
Y eventualmente, ya que se encuentran, pues que las montañas de oro y los ríos de plata, pues con la pena, pues, sonaban bonitos, pero no era tal, dijeron, bueno, ¿qué es lo que sí hay? Hay tierra, hay gente, hay algo de agua, no mucha, pero sobre todo hay opción. Vieron una opción, y sobre todo una opción interesante para gente de pensamiento erasmista, muy en boga en aquel momento, de crear, de hacer posible, literal, un mundo nuevo. Y se casaron con esa idea del mundo nuevo. Claro, el mundo nuevo al estilo de lo que conocían. Y una de las muchas cosas que conocían tenía que implicar el, ok, ¿cómo va a ser este mundo nuevo? Y ese mundo nuevo necesitaba de varias cosas. Necesitaba de alimentos, necesitaba de cosas bebibles, el agua no muy sana en su momento, pero sobre todo necesitaba que la gente que estaba aquí no solamente salvara su alma vía la evangelización cristiana, sino también salvara su cuerpo vía que tuvieran comida. Y para eso necesitaban dejar de andar a salto de mata entre las partes altas de las montañas y concentrarse en los pueblos que van surgiendo. Todo esto pareciera, dado que fue el malo de la película oficial, que a Hernán Cortés no se le hubiera ocurrido, pero que creen que sí se le ocurrió. De tal manera que, en efecto, el 20 de marzo de 1524 lanza una serie de ordenanzas que específicamente se llaman así, son las ordenanzas del buen gobierno para la Nueva España. Y entre un montón de ordenanzas que hay, me permití traerles esta pequeña gran cita de la ordenanza sexta, donde, si se fijan, dice específicamente lo siguiente, ítem, recuerden que esto es más, o a propósito de, que cualquier vecino que tuviera indios de repartimiento, porque a fin de cuentas muchos de esos que se quedaron dijeron, bueno, no hubo las montañas de oro y ahora qué, no, te va a tocar tierra, con la obligación de trabajarla, producirla, defenderla, evangelizar a la gente que estuviera ligada, indios les llamaban, y sobre todo para salvar sus almas, pero sobre todo para darles oficios, para darles artes y para darles una forma de vida civilizada en el concepto que tenían ellos. Y por favor, pensemos siempre en el concepto que tenían ellos. No tiene por qué ser el nuestro, pero hay que respetarles que era como pensaban en aquel momento. Y luego, ¿qué dice acá? Estos vecinos que tienen indios de repartimiento sean obligados a poner con ellos, o sea, no nada más el señor encomendado, no el señor encomendero, sino la gente de los pueblos que les tocaban, en cada un año, con cada 100 indios de los que hubiese de repartimiento, 1000 sarmientos. Y cuando hablan de sarmientos, se refieren específicamente a esto. ¿Qué es esto? Es un sarmiento de uva, esa es la planta. Entonces, eventualmente la idea es que por cada 100 indios que tuvieran, cada uno plantara 10 de estos, que iban a dar otras 10 plantas de vid, para que, bueno, dice, escogiendo lo mejor que pudiese hallar, entendiéndose que los ponga, 1000 sarmientos, aunque sean de la planta de esta tierra, escogiendo lo mejor que pudiese hallar, entendiéndose que los ponga o los tenga presos o bien curados, o sea, presos no que estén castigados, se refiere a los sarmientos, presos que estén bien organizados, bien curados, o sea, bien tratados. Me pongo los lentes que si no, no veo. En manera que puedan fortificar. Los cuales dichos sarmientos pueda poner en la parte que a él le pareciere, no perjudicando a tercero, que les ponga en cada un año, o sea, hace que cada año se haga el plantado, como dicho es, en los tiempos que conviene plantarles, tienes un momento en el año, hasta que llegue a cantidad con cada 100 indios a 100 a 1000 cepas. Se les que hubiera muchísimas plantas de vid. So pena, o sea, no lo quieres hacer, no me gusta, no es lo mío, no maestro, hay penas al respecto, y la pena es para el encomendero, la pena es para el español. So pena que por el primer año que no los pusiera o cultivare, pague medio marco de oro, un mineral esto, aplicado como dicho es, por la segunda, o sea, el segundo año tampoco sacas tu cosecha de uvas, la pena doblada, o sea, hace un marco completo de oro. Y por la tercera, adiós, fuera indios, fuera encomienda, si no te pones a producir bien. En algún momento alguien me dijo, bueno, es que esto no se refiere nada más a las uvas, no se refiere nada más al vino. No, espérenme, en la ordenanza octava, que es la que sigue, dice muy claramente, ítem, que habiendo otras plantas de árboles de España, trigo, cebada, otras cualesquiera legumbres, asimismo sean obligados a las plantas a sembrar en los pueblos indios que tuviesen solas penas susodichas. O sea, sé que es planten trigo, trigo, olivo, hortalizas, legumbres, mijo, cebada, lo que ustedes quieran, pero específicamente quiero que haya uvas para sarmiento de vino. O sea, sé que la intención era que hubiera vino aquí, a partir de 1524. Detalle interesante, fíjense, me regreso un poquitín. Dice, aunque sean de la planta de esta tierra. En muchos documentos que rolan al respecto de este asunto de la historia del vino en México, se dice,
se rumora y se comenta de que las vides llegan por primera vez a América de manos de estos movimientos o de estas llegadas de españoles a partir del siglo XVI, a partir del descubrimiento y después a partir de las conquistas y las posteriores expediciones al respecto. ¿Y qué creen? No es cierto. ¿Por qué? Porque resulta que vides en el mundo hay muchísimas. Hay distintas modalidades de uvas y de vides, pero por montón. ¿Qué tantas? Más o menos hay unas, varía un poquito, pero hay quien habla entre 16 a 30,000 variedades distintas de uvas en el mundo. De ellas, propiamente tipos o variedades de uvas hay solamente 3. Y solamente una de ellas es la apropiada para producir vino, la que llamada como vitis vinífera. Las otras dos serían la labrusca o uva salvaje o uva montaraz, también se le llama, y la otra sería la parra común y corriente, esa que inclusive casi no produce fruto. Ok, bueno, pues resulta que de esas cerca de 16,000 que para el siglo XVI se ha considerado que existían en todo el mundo, literal estamos hablando, salvo los polos, en todos lados había vides. En el caso específico de América, y más en particular Mesoamérica, existían toda una Mesoamérica y Oasis América, también hacia el norte, existían una buena cantidad de uvas locales, de vides locales. Y se las voy a presentar, por si acaso no las conocían. Estas serían las nativas americanas del género vitis, o sea, las que sí pueden producir más o menos vino. Les invito a que las vean con detallito, aparte que tienen unos nombres preciosos. También les invito a que las vean con detalle, porque te les voy a presentar a las europeas. De estas se las encontraron, excepto en las Antillas. Allá hay demasiada agua, hace demasiado calor, ahí sí nada. Pero todo lo que fue la parte continental, de la zona de la Náhuac hacia arriba, se encontraron cosas como vitis muscadine o rotundifolia, se le conoce como muscadine o muscadina. Ojo, hay textos en donde aparece como moscatel, pero ojo, moscatel es una variedad europea y asiática, es otro tipo de uva, de hecho hay varios tipos de moscatel. La uva de verano, la estivalis, que digo yo, más bien parece como chícharos, ¿no? Una cosa chiquitita, muy pequeñilla. La riparia o uva helada, esta es de las zonas más hacia el norte. Esta la encontraron prácticamente llegando a lo que sería el actual Oregón, cosas por el estilo, ya casi llegando a Canadá. Era esta uva helada, literal, esta aguanta, llega a florecer y a producir fruto prácticamente octubre, noviembre, porque es una uva de invierno prácticamente. La Mustang o Mustangensis, esta es de la zona más desértica, lo que sería el actual Denver, Colorado, hacia la parte del bolsón de Mapimí, sería esta Mustangensis. La uva de arena o rupestris, esta es, digamos, la más extendida, la más grandecita. Y una muy conocida o muy extendida que se menciona muchas veces en textos del siglo XVI y XVII, la labrusca o uva zorro. Esta es la más rastrera de todas. De hecho, tiene unos racimos muy pequeñitos, todavía existen todas, y se siguen produciendo. De hecho, ahorita tenemos productores en México que están haciendo experimentos con estas llamadas uvas nativas. Los resultados no son muy buenos, pero bueno, lo están intentando. Este en particular, la gracia es que los racimos crecen de la planta hacia arriba. Es la más, yo creo que la más rastrera de todas. ¿Ya las vieron bien? Bueno, ahí estaban, ahí están. Pero estas son las que llegaron. Y si son ustedes un poco curiosos, notarán desde primera vista que francamente sí hay diferencias. En este caso, las que llegaron a lo largo del siglo XVI y XVII, inclusive entrando el XVIII, muy localizadas, la moscatel de Alejandría, la mollar, nueva tinta, la palomino o albilla, muy popular y sobre todo muy abundante en la zona del Portugal, y de ahí se trajeron para acá. Por cierto, todas estas hicieron previo paso por las Canarias y las Azores. Primero se aclimataron en las zonas de las islas y luego ya llegaron, en las Antillas de plano no había manera, pero luego a fin de cuentas ya llegaron a la zona continental. Y la más famosa de ellas, que también en muchos textos de la época o inclusive modernos hablan como que fue la única uva que de la cual se produjo vino en la Nueva España, porque era la nativa, es esta conocida como la uva misión. ¿Por qué se le dio este nombre? Porque invariablemente los viñedos acompañaban a la fundación de misiones. Y les digo, mucha gente inclusive le cuelga el bonito, la bonita medalla de ser la uva nativa de la Nueva España o de América. Malas noticias, resulta que no es nativa ni de América ni de la Nueva España. Esta uva, y sobre todo en el año 2004, en la Universidad de Salamanca, un grupo de gente muy estudiosa al respecto, por cierto, estudiantes, lograron obtener, mediante la secuenciación del ADN de esta uva, lograron identificarla como la Listán Prieto, que es una uva propia de las Canarias.
Y como les había mencionado, esto viene a reforzar lo que sí sabemos de que todas estas uvas que llegaron de España y de Portugal lo hicieron primero, haciendo la aclimatación hacia la parte más ecuatorial, o sea, de aguantar un poco más de calor, un poco más de humedad en las Canarias y las Azores, y luego ya llegaron para acá. Ok, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que a fin de cuentas, pues con la pena, en realidad, pues todas estas uvas, las que realmente podían dar vino, efectivamente son las que fueron llegando en estos años. Ok, ¿y cómo fueron llegando? Bueno, de inicio les había comentado que en su inicio, esto que tendríamos, me brinqué un par de siglos, ya lo sé, este sería el territorio, digamos, completo de la Nueva España en su máxima extensión, ya para el siglo XVIII, pero nos sirve para poder ubicar cómo se fue dando este fenómeno de la expansión, el plantado y eventualmente la existencia de viñedos de uvas que realmente podían producir vino bebible en lo que fue el territorio novohispano. Bien, pues eventualmente, ¿cuál fue el asunto al respecto? Pues a fin de cuentas, que la idea es que desde la zona central, en toda la primera etapa, lo que sea de 1524 hasta 1560, gracias a este sistema de las encomiendas y las mercedes dadas a personas específicas, españoles o criollos, mestizos, indígenas inclusive, hay una buena cantidad de los llamados tlaxcaltecas libres que reciben mercedes para poder sembrar viñedos en la zona central. Esta zona que podríamos hablar, la zona del altiplano, la Ciudad de México, hacia lo que sería la parte de esta cuenca, hacia la zona de Querétaro, la parte de lo que sería actualmente San Juan del Río, Tequisquiapan, y de ahí hacia la parte de Guanajuato, todo lo que sería la parte del Bajío. Esta sería la zona que primero recibe Puebla, también en la parte, digamos, las estribaciones hasta lo que serían las cumbres de Maltrata, que es la parte más fría, porque después la otra es muy baja y ya muy caliente para esto. Pero esta sería la primera zona en la cual se llevan a cabo estos primeros plantados y donde se empieza a producir vino, les digo, de 1524 a 1560. Como nos que te encanta el asunto de las anécdotas, les comento que la primera merced dada a un particular para poder sembrar vides que tenemos registrada data de 1524, precisamente de agosto de 1524, y se le dio a un vecino de la Ciudad de México, salud, para que sembrara vides en las laderas del Cerrito de Chapultepec. Entonces, técnicamente, el primer viñedo dado a un particular, la concesión, intentó plantar uvas en el bosque de Chapultepec, específicamente en el Cerro del Castillo. Fracaso absoluto, de plano no funcionó. Así que no, hasta la fecha, aunque sí he intentado, no parece que la Ciudad de México, y máximo en estas fechas con el bonito ozono y todo lo demás, no es muy amable con el asunto de los viñedos. Pero además sí, además funcionó con bastante galanura y con bastante éxito. El mayor éxito, en más de un sentido, en esta primera etapa se dio cuando en el proceso hacia el norte se descubre, literal pasando una zona semidesértica, se descubre el Valle de Parras. Ya saben, Parras, en la parte sur de Coahuila, donde eventualmente descubrieron prácticamente un oasis y un territorio absolutamente perfecto para que se fuera creando y fueran apareciendo viñedos con uvas en buen estado y además, como suele suceder en México, felices, gordas y cachetonas, reproduciéndose sin ningún problema. Esto dio inicio, a fin de cuentas, a una industria importante que prácticamente hizo que floreciera esta zona, que se creara el pueblo de Parras, y que prácticamente a partir de 1564 hasta nuestros días forma una de las zonas vitivinícolas más importantes que tenemos en México. A fin de cuentas, también de la mano de las vides se sembraron olivos y también se sembraron nogales, que hasta la fecha son los 3 productos importantes de esa región y que le dan muy buen ingreso. Eventualmente les hacía falta gente, inclusive, lo cual dio como origen que una vez terminado el proceso de las encomiendas, que si ustedes recuerdan, a fin de cuentas, la encomienda que fue la solución número 1 para poder empezar a poblar y a civilizar el territorio conquistado, no tuvo mucha vida de existencia. En 1549, de hecho, sale el decreto que dice no más encomiendas, protesta general de los hijos de los encomenderos, que de por sí la llevaban medio de mal a peor, pero que eventualmente llegaron al punto de, oigan, ¿y entonces ahora de qué comemos? ¿No? Les dieron la extensión de, bueno, una generación más y luego tan, vuelta a protestar por ahí de 1570 de, oigan, no sean así, o sea, de nosotros chancecito, hasta que poquito a poquito se fue extinguiendo, aunque el uso, el funcionamiento del sistema de encomiendas todavía se siguió llevando a cabo prácticamente hasta el siglo XVIII en aquellos lugares donde hacía falta.
Porque recuerden que a fin de cuentas, en todos estos siglos, el proceso civilizatorio, la línea de las expediciones, en su momento el proceso de evangelización, pues siguió de manera continua y eventualmente en lugares, ya llegando a la zona del norte o en lugares donde había, en Yucatán, por ejemplo, donde hubo revueltas y cosas por el estilo, todavía funcionaba un poquito el sistema de encomienda. Pero nada que ver con lo que fue el 16. Eventualmente, entonces, ¿qué pasa con este periodo? Pues bueno, lo que tenemos entonces es que ya hay a toda esta gente que empieza a moverse y que empieza a producir, resulta que parte de ese proceso de civilización, pues implicaba pues, beber vino, ¿no? Pues evidentemente. Pero no solamente bebido como bebida de festejo, como decíamos al principio. Como les comento, y fruto de esta muy antigua y muy arraigada tradición en la cultura hispánica, el vino como un consumo cotidiano, como parte de la alimentación, como parte además de una bebida sana, mucho más inclusive que el agua, sobre todo el agua de ríos o del peor todavía de lagunas o cosas por el estilo, pues que también dio como resultado el que formara parte de la dieta cotidiana, más el uso medicinal y por supuesto el uso litúrgico. Porque eventualmente, pues ya sabemos que eventualmente para poder llevar a cabo la Eucaristía es necesario llevar a cabo la transformación del vino en sangre de Cristo para poder llevar a cabo la comunión. Por lo tanto, en todos aquellos lugares de la Nueva España donde se cantaban misas o se decían misas, y se decían en todos lados y por todos lados, era necesario contar con vino. Un tipo en particular de vino, no cualquiera. Eso sí, el vino sacramental tiene una serie de normas y de reglas hasta nuestros días muy particulares. ¿A qué voy con esto? Que eventualmente de estas zonas, pues eventualmente como se va generando la expansión y la integración de nuevos territorios, va de la mano la llegada de gente que se dedica a crear viñedos y por ende a producir uva y por ende vino. Y eventualmente también recuerden que la mayor parte de la expansión que se da a lo largo del siglo, fines del XVI, a lo largo del XVII y hasta el XVIII, justamente va hacia el norte. Por eso tenemos esta dinámica muy particular de la zona del altiplano hacia la zona del Bajío y hacia la zona de lo que sería donde empieza Idoamérica, prácticamente Durango, Zacatecas. Todas estas son esas zonas en donde encontramos las pruebas más antiguas de la aparición de viñedos y de la creación y de la producción y de vino, más el trasiego correspondiente. Porque también recordemos que en toda esta zona tenemos el camino real de tierra adentro, que justamente se va extendiendo a lo largo de estas zonas hacia llegar hacia Oasis América, la zona de los Indios Pueblo, prácticamente Nuevo México, Arizona y todo lo demás, que esperamos que Make America Mexico Again, en algún momento también logremos que eso regrese de este lado. Esos son los más simpáticos. Ok, aquí estamos hablando que para el Bajío y Valle de Parras, entre 1560 y 1620, pues tenemos todo este fenómeno, todo este proceso en esa región en particular. Después tenemos un pequeño periodo en el cual parece haber una especie de alentamiento en la expansión. ¿Por qué? Porque arriba de esos territorios estaba complicado el asunto. La Chichimeca, la Pimería Baja, la Pimería Alta, muchísima población indígena con unos grados, unos horizontes culturales un poquito más atrás de lo que habían sido los pueblos del altiplano, nómadas o seminómadas, itinerantes, eventualmente muy belicosos, profundamente belicosos, y pues eventualmente recordemos que el ejército colonial no hubo hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII, después de las reformas borbónicas. Entonces, ni por las buenas ni por las malas. Hubo que esperar a que llegara un movimiento evangelizador, educativo, civilizatorio, de la mano de los misioneros jesuitas, que a fin de cuentas, en ese afán de vamos a volver a salvar al mundo, ahora sí, como dice el Concilio de Trento, y van a ver cómo ahora sí logramos que venga la parucía, llegan pues, con muchas ganas, y yo creo que muchas veces no sabiendo muy bien en qué se estaban metiendo, llegan literal hacia esas regiones que van más hacia el norte y se lanzan, se remangan las sotanas, se pescan su mochila al hombro y vamos. Ya sabemos que hubo mucho muerto, ya sabemos que hubo mucho asediado, pero a fin de cuentas, a lo largo de todo su proceso, entre 1591 hasta 1767, lo que tenemos es la aparición de las rutas de evangelización, poblamiento, de la mano de las misiones jesuitas. Y como buenos sacerdotes, recuerden que los jesuitas todos ellos son sacerdotes, gracias señores, ya aparecieron por aquí, pues a fin de cuentas, ellos sí se encargaban también de la liturgia y por lo tanto necesitaban vino. Oiga, pero resulta que estamos aquí nomás llegando a Cuencamé, arribita de Sinaloa, de los Mochis, ¿y dónde se produce vino? Pues lo más cercanito sería allá en Parras, que está como que está como a 2 meses de distancia y como a 5 territorios de pimas belicosos en el camino, está un poquito complicado que llegue el vino hasta allá, sobre todo por la necesidad diaria para la misa. Resultado, misión, viñedo, producción de vino.
Y por lo tanto, la gente que se monta en estas misiones, pues también entra en este proceso de la producción y del consumo del vino. Y eventualmente, si les empieza a sobrar, porque en esos territorios semidesérticos, la vid, sépanselo, es una planta sufridora. Mientras menos agua, mientras tierra más cucha tenga, mientras más difícil se la pongamos para crecer, mejores uvas dan, que dan mejor vino. Así que maravilla, ¿eh? Literal, casi que es lo único que se podía cultivar en esta zona y además en abundancia tal que inclusive ya conforme va creciendo las rutas comerciales hacia el norte, inclusive los sobrantes generan buena riqueza, generan buen dinero. Negocio redondo. Hasta que ya sabemos, 1767, por andar de rejegos argüenderos y chismosos que me corren a los jesuitas de todo el mundo. Ya sabemos que aquí en particular se pusieron muy pesaditos, me los vinieron a sacar en mi sotana de dormir, de veras, pobres cuates. Y a la calle, patitas a la calle, sus chacharitas a la Ciudad de México, Veracruz, barco y vámonos. ¿Y qué pasó con todas sus fundaciones, sus misiones, sus territorios? Pues un poquito de impasse ahí al respecto, hasta que llega la nueva ola evangelizadora, civilizadora, en este caso de mano de los franciscanos que al grito de propaganda fide vamos a recuperar otra vez la santidad de la religión y por ahí aprovechamos para que nuevos pueblos se acerquen a las bellezas de la civilización, retoman este proceso hacia el norte. Y como vemos aquí en el mapa, lo que van a hacer a partir de 1749 y prácticamente hasta 1833, con perdón que ya me sé de periodo novohispano, no importa, un pedacillo, eventualmente van a generar este proceso desde la zona del Bajío Alto hasta prácticamente lo que serían las estribaciones del actual estado de Oregon en Estados Unidos, pasando por la Baja y la Alta California. En el camino reciben por merced real las fundaciones que habían estado en manos de los jesuitas y aparte se dedican a fundar las propias correspondientes. Y aquí siempre vale la pena tener a la mano, tener en la mente a esa figura espectacular que fue Fray Junípero Serra, el mallorquín andarín, que además yo creo que tenía unos guaraches maravillosos, porque ¿cómo caminó ese hombre? Y además, en su buen voto de pobreza y lo correspondiente, se dijo, a mí ni mulas ni burros, yo a patita, mi bastón y ahí te voy. Y en el proceso de la fundación de esos colegios de propaganda FIDE, el central, San Fernando, en la actual Ciudad de México, el siguiente más cercano, ¿quién se lo sabe? Querétaro, el Convento de la Cruz, es con la fundación de propaganda FIDE, más para arribita, siempre yendo hacia el norte, el siguiente Guadalupe en Zacatecas, y eventualmente de ahí para arriba las misiones franciscanas de la Baja y de la Alta California, en número tal que dio como resultado, déjenme ver dónde está mi acordeón. Ya ven, suele suceder con los acordeones, que de repente, por más que los ordene uno, acá están las decisiones. Ok, tenemos las misiones jesuitas, la misión madre de la California, Nuestra Señora de Loreto Conchó, fundada en 1997, y luego las grandes misiones, 5 más, San Francisco Javier Vigueviandú, Santa Rosalia de Mulegé, San José de Comondú, Cabancado, y Nuestra Señora de la Paz, Airapi, desde 1797 hasta 1720. Y luego 21 misiones fundadas durante la época de la expansión franciscana bajo el mandato del Colegio de Propaganda FIDE. Desde la primera, ya en la Alta California, la misión de San Diego de Alcalá, la actual ciudad de San Diego, hasta la que se encuentra más en el norte, la misión de San Francisco Solano y la misión de Santa Inés, prácticamente ya pegados, metidos en el correspondiente territorio de lo que es actualmente Oregón. Y en todas estas, pues la misma dinámica, ¿no? Gente que había que civilizar, gente a la cual había que darle opciones de comida, de bebida, y también poder tener los viñedos correspondientes para poder tener el vino que hacía falta en la liturgia, más lo de la vida cotidiana. Ok, eventualmente, lo que tenemos aquí es que, pues simple y sencillamente, vemos conforme va creciendo la Nueva España hacia el norte, va de la mano de estos procesos y de estas dinámicas, pues simple y sencillamente la aparición del sembrado de vides y de viñedos y por ende la producción y el consumo del vino, que además, como les comento, en su momento llegó a ser sumamente importante en cuanto a las riquezas que generaba el precio que podían tener en su momento. Ok, ahora bien, ¿qué tanto se podría consumir vino? ¿Qué tanto hacía falta consumir vino? Bueno, pues la verdad es que llegó a ser muy, muy importante. Fíjense que tuve la curiosidad de hacer algunos numeritos, un poquito alegres, si ustedes me quieren tomar la palabra, donde, bueno,
Si estamos hablando, si estoy afirmando que en su momento el beber vino era parte de la dieta cotidiana de la gente, porque en su momento la bebida sana o la bebida sanitizada, ¿qué tanto vino se necesitaba consumir en la Nueva España? Bueno, pues para eso habíamos que pensar, vamos a hacer una cuenta alegre, ¿no? ¿Qué población hubo en la Nueva España? Híjoles, está un poquito complicado, pero déjenme les comento datos de censos que existen hasta nuestros días. Alrededor de 1650 se ha calculado que había en todo el territorio novohispano, y vamos a pensar lo que era la Nueva España hasta ese momento, era de 1.700.000 pobladores. Esto, por favor, españoles, indígenas, mixtos, raza que color quebrado, las castas que nunca existieron más que a modo de cotorreo popular, etcétera, etcétera. Criollos, los que iban, los que venían. Más o menos 1.700.000. Para 1742, un dato de 2.477.000 habitantes. Para 1783, 3.800.000 habitantes. Fíjense una cosa curiosa, prácticamente en 130 años se duplicó y más la población novohispana. ¿Por qué? Uno, porque a fin de cuentas, vean, en ese periodo entre 1150 y 1750 tenemos ese último periodo expansivo, es donde prácticamente se logra la mayor cantidad de territorio novohispano. Obviamente se integra mucha población nueva. Pero también es cierto que para que crezca tanto la población, tiene que haber alimento, tiene que haber medio de vida y tiene que haber medio productivo. Porque si no, por más gente que metas en un territorio, ni se queda o se muere. Hasta que vamos hablando de un crecimiento importante y además sostenido a lo largo de prácticamente 130 años. Para 1810, 30 años después, 122.000 se ha calculado como censo, población de la Nueva España. O sea, hace que, por más que inclusive, yo recuerdo cuando estudiaba la maestría, tenía un maestro que hablaba de las reformas borbónicas peste y media, andando el tiempo decía, es que son de la peor que le pudo haber sucedido a Nueva España, fue un desastre, fue un desastre. Bueno, si nos ponemos en este plan demográfico, este crecimiento tan explosivo, tan importante, yo creo que algo hicieron bien esas reformas borbónicas, porque a fin de cuentas dieron una oportunidad de que creciera la población de esta forma tan importante. Porque además todos estos comían, bebían, trabajaban, necesitaban casas, necesitaban culto, necesitaban diversión, porque a fin de cuentas sabemos que la ciudad hispana es súper holgorienta y cotorra, como benditos a Dios, seguimos siendo hasta nuestros días. Ahora bien, vamos a hacer otra vez numeritos alegres. Estos son números, son muy distintos, son muy variantes. A mí me gustan los promedios. Si hacemos una suma, un poquito al ahí te voy, para sacar un promedio, pues podríamos decir que el promedio de población de los siglos novohispanos estuvo sobre 3,5 millones. Insisto, con sus asegúnes, pero vamos a dejarlo en 3,5 millones. Ok. Si esos 3 millones, mi ociosidad me llevó a hacer esta cuenta, si esos 3,5 millones de habitantes de la Nueva España promedio requerían beber diario, ¿cuánto de vino? ¿Cuánto les gusta? No, pues, no es ni para festejo, ni para pachanga, ni para emborracharse, es para la danita cotidiana. ¿Qué les gusta? ¿Un cuartillo de vino? 2 copitas. Si dijimos que, y eso es un poquito menos, porque se sirven aquí 150 mililitros. Cuartillo de vino por persona. Yo recuerdo a mis abuelos todavía hablar de que sirven un cuartillo. Todavía utilizar una medida que utilizaban, que ellos eran de pulque blanco, por cierto. Pero eventualmente vamos a pensar en 250 mililitros por persona. A 3,5 millones de habitantes, matemáticos presentes, estamos diciendo que diario 750 a 881,000 litros de vino diarios se requerían en la Nueva España. ¿Y de dónde salía tanto vino? Antes de llegar a conclusiones, hagamos otra cuenta. Dijimos que uno de los usos importantes es el asunto litúrgico. Se tiene que llevar vino a la misa. ¿Cuántas misas se celebraban diariamente en el territorio novohispano? Respuesta fácil y rápida, como de repente dicen mis alumnos, ¿un montón? No, pues sí. ¿Qué tan montón? ¿Cuántos realmente pudieran ser ese montón? Bueno, pues un dato de 1749, tenemos un censo del arzobispado de 192 curatos en todo el territorio novohispano. Para 1777, o sea, 29 años después, 28 años después, 235 curatos, datos de la parroquia arzobispal novohispana, de las 3 parroquias arzobispales, de los 3 arzobispados novohispanos. 235 curatos. Si solamente hubiera habido una iglesia parroquial en cada uno de estos curatos, solamente uno, que no fuese el caso, efectivamente había muchas más, se hubiera necesitado, ¿cuántas misas al día? Hablando de curato, hablando de una parroquia de pueblo común y corriente. 3 misas al día, la de la mañana, la del mediodía y la de la noche, de cajón.
Ok, ¿cuánto vino se requiere en cada consagración? Más o menos unos 300 mililitros. Vamos a cerrarlo, un litrito diario por cada parroquia. 235 litros diarios. Y todos sabemos que eso no era así. Más las misas de las órdenes religiosas, de los conventos, de los colegios religiosos, de los colegios comunes y corrientes, más los de las capillas particulares, más, pero vamos a dejarnos en los 235. Resultados, según esta cuenta alegre, serían 881.235 litros diarios requeridos para que se consumieran en la Nueva España. No, perdóname, pero discúlpame, Eugenia, estás como loca, ¿cómo crees? Si todos sabemos que lo que más se consumía en la época novohispana era el pulque, sobre todo a nivel de la gente del pueblo bajo, como decían en aquel entonces. Ya saben, arrieros, campesinos, indios, mestizos, mulatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Eso también es discutible, ¿eh? Porque además a mí se iban todos. Pero independientemente de eso, es que no repartía el sacerdote, se lo había solo. Bueno, está bien. No vamos a meter los 881 mil litros diarios. ¿Cuánto quieren que le pongamos? ¿La mitad? ¿La cuarta parte? La décima parte. Son casi 90.000 litros de vino diario a lo largo de 300 años, un poquito menos, de la época novohispana. Una de dos, o se producía como loco, o dos, se importaba como loco. Respuesta, las dos. Tanto se producía como se importaba. ¿Qué tanto se importaba? Un montón. Es eso, ¿eh? Es eso que sí, también se importaba una buena cantidad. Porque, pongo por caso, el otro acordeón, la importación, salud. La importación de vino para 1802 en todo el año fueron 697.000 litros. Todo el vino que entró por las aduanas novohispanas, ya sea Veracruz, ya sea Soto la Marina, ya sea Acapulco, para 1802 fueron 697.000 litros documentados. Al año. Si lo repartimos entre 365 días, esto nos da un poquito más de 30.000 litros diarios. Pues no me da los 81.000 que necesitamos. Entonces la idea, que insisto, en muchos documentos, inclusive modernos, dicen que el vino de la época novohispana, como no se producía bien en la Nueva España, porque lo afirman 100%, es que todo era vino importado. Pues perdón, estos números no me dan, ni de lejos. Ok, es que no todo pasaba por las aduanas. Ay, ¿cómo crees? De ninguna manera. O sea, ¿me lo juras que había contrabando? ¿Me lo juras que había corrupción? Pues claro que sí. ¿De qué tamaño? De todos modos no me da. Entonces, ¿qué creen? La respuesta, hasta lo que llevamos investigado, por el momento, es que sucedían las dos cosas. A lo largo de todos estos siglos se produjo por un montón en todas estas zonas, más la importación. Porque además, por supuesto, había diferencias de calidad, diferencias de precios, había diferencias de orígenes y había preferencias también. Había quien le gustaba más el fortificado, había quien le gustaba más el blanquito, había quien quería un tinto, para las iglesias solamente el sacramental. Pues sí. ¿Eso qué quiere decir? Que había demanda. Eso quiere decir que había consumo. Y por ende, a consumo y demanda tendrá que haber producción y también importación. ¿Cómo podemos asegurar esto? ¿Cómo podemos sostener esto? ¿Cómo podemos decir si realmente esto era como lo estoy, a lo mejor muy a la Viva México tratando de afirmar? Pues a mí me gusta verlos, a mí me gusta ver qué opina la gente, a mí me gusta ver qué dicen en su momento. Ok, y la mejor forma de ver cómo era la sociedad era verla. Los que les voy a presentar a continuación, de hecho, básicamente es pintura de tipo civil, de tipo de corte, y la mayoría son biombos. Sabemos que el biombo novohispano, aparte de que servía para marcar, delimitar áreas dentro de las zonas comunes, que eran grandes salas, también servían muchas veces para decorar, también servían para, eran de tipo aspiracionista, marcaban cosas que le gustaba a la gente, pero sobre todo servían para alegrar la vida cotidiana, la vida familiar de la gente. Y es muy frecuente en las imágenes y en los biombos que existen de aquella época que aparezcan escenas donde la gente está bebiendo, y beben vino en particular. Este que les presento en primer lugar se le conoce como el biombo de la escena de un sarao en una casa de campo de San Agustín de las Cuevas, del siglo XVIII, del Fondo Cultural Banamex, y vemos precisamente que en el biombo completo está la escena de la gente muy mona, muy linda. Evidentemente se ve gente con ciertos recursos. Además, para darle casa en San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan,
sí se requería ser gente bonita, pero pues aquí lo que tenemos es dos tipos de botellas distintos y de hecho la chica está sirviendo un vino que por el color dorado muy probablemente sea algún tipo de jerez o una portojo. Y tenemos a un caballero que está posiblemente un sirviente, que está esperando con una buena cantidad de vasitos ya llenos para llevar al... La segunda escena que tenemos por aquí, ese también es un biombo, se le conoce como la alegoría de la Nueva España o la recepción de las casas reales de Chapultepec por el recibimiento del virrey don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, ya me cansé nada más de decir el título, desde el año 1102, es del siglo XVIII obviamente, también es colección del Banco Nacional de México. Este es muy grande, también se le conoce como el biombo de la tauromaquia, porque hay una escena donde hay una correa de toros en medio, ya me la han visto. Pero aquí tenemos en una de las esquinas una bonita mesa en la cual inclusive están las varias jarras, varias copas, y un caballero inclusive no tiene que esperar al mesero, se sirve el solo, porque pues a fin de cuentas es cosa de refrescar la garganta, ¿no? Ay Dios, perdón. Perdón, ahí está. ¿Por qué? Ok. Esta de acá. Bien. Esta que sigue es uno de los famosos cuadros de castas. De hecho, creo que hay una copia de este aquí, si no mal no recuerdo. Donde lo que tenemos es un cuadro de castas 2. Este en particular es de la Pinacoteca Virreinal. Este y el que sigue, perdón, este es del Fondo Cultural Banamex. Y este es el que dice que de español y castiza nace castiza. Pero aquí la gracia, vean la ocupación, vean el oficio del señor español. Es un vinatero. Está literalmente en una tienda en la cual, aparte de que le está ofreciendo a la damita, supondríamos que sería la esposa, porque además tiene a la bebé con ella, le está ofreciendo posiblemente un vino de tipo medicinal, primera por el tipo de botella, segundo por el color que tiene la misma bebida, y porque además le sirve el vaso completo. Posible que haya sido una especie de remedio para uno de esos infaltables cólicos misereres que decían las abuelas que les daban de repente y que servían, pues a fin de cuentas, cólicos intestinales, y que servían posiblemente algún tipo de vino destilado con hierbas, una especie de orujo, que a fin de cuentas serviría para limpiar. Pero fíjense ustedes, por favor, en las botellas que hay atrás. Hay varios tipos de botellas de cuello alto, de forma de tipo farmacéutico, pequeñas redomas. Y a fin de cuentas, esta es una pulpería o una tienda de vinos novohispana, donde hay todo tipo de correspondientes. Y el señor español es el que lo está vendiendo, por cierto. Dicho sea de paso. Ok, siguiente escena, un bodegón, este de la Pinacoteca Virreinal, se le conoce como alacena. Vean los mismos tipos de botellas de los que vimos en la escena anterior. Y también tenemos aquí un vaso y una copa, por cierto, una copa baja de tallo corto, que está plena de un vino oscuro, vino tinto, vino negro, y que formaría parte muy probablemente este cuadro de alguna decoración de comedor o de algún antecomedor de alguna casa elegante, bonita, muy simpaticona, donde eventualmente también pues vemos que hay otras escenas. Esta escena también es un biombo. Curiosamente se le conoce como cantores y borrachos alrededor de un expendio de pulque, o también se conoce como el biombo del volador, porque en la parte del centro está justamente un palo de voladores. Este está en el Museo de América de Madrid, desde el siglo XVII, principios del XVIII, pero independientemente de que sí en efecto hay una de las tiendas que están ahí donde se ve que se expende pulque, y lo sabemos por el que la bebida está blanca, lechosa, este en particular, fíjense otra vez las mismas botellas que se utilizaban para vino. Y la gracia es que en un estudio que se hizo sobre esta escena, también se le ubica en algún momento como escena del Parián. O sea, hace que en esa plaza del Volador, que sabemos que estaba, lo que sería actualmente la Suprema Corte, exactamente, Suprema Corte de Justicia, junto al Parián. O sea, esto es la Merced de la Ciudad de México de aquellos años. Entonces resulta que dentro del montón de productos que llegaban a este centro de consumo y de venta de todo tipo de alimentos y bebidas, tenemos el vino. Y por el tipo de botella, por referencias de algunos estudios que hay, sabemos que en particular la botella de copa alta, de estilo prácticamente andaluz, era el tipo de botella en el cual se embotellaban los productos específicamente de Parras o de la zona de Aguascalientes. Entonces, esto nos ayuda también a decir, ok, es cierto que existía ese proceso también de comercialización de los productos de esa zona, en este caso de la Ciudad de México y de aquí a donde fuera. Ok, una es el estilo europeo, un poco entre Rubens, una cosa por el estilo, pero se conoce como escena de tabernas del siglo XVII, se está en el Museo Amparo de Puebla, por si quieren hacer una visita por allá, y vemos que no solamente la gente bonita, la gente rica en sus araos se reunía a beber vino, esta es una escena de taberna, esta es de pueblo. Pues aquí también tenemos un vino, por cierto, rojo muy brillante, posiblemente con alguna adición de algún jugo, tal vez de granada, una cosa por el estilo.
Y lo que decíamos al principio, pues alguien está quedando bien con alguien, ¿no? Ya se le invita su copita de vino. Por último, para un poquito terminar como empezamos, el biombo La fiesta en el jardín en la terraza de una casa de campo. Este está en el Munal, alrededor de 1730, y vean igual, en la esquina inferior izquierda de este biombo, todas las escenas son muy curiosas. En el otro extremo del biombo lo que tenemos es una mesa de juego. Están caballeros y damas jugando cartas, echándose un conquián, una brisca, una cosa por el estilo. Por cierto, con apuesta, porque hay monedas en la mesa, diciendo, ¡ay, qué manías de esta gente hispana, qué horror! En medio están una serie de músicos cantores interpretando música, hay gente bailando, y del otro lado están, pues, pues una típica escena, ¿no? La misma botella, la gente con los vasos servidos, uno echándose el alcoholeto y los otros hablando posiblemente mal del gobierno, como se hace siempre en estos casos, ¿no? Pues si no, ¿qué chiste tiene? Ok, en resumidas cuentas, ¿sí? ¿No? ¿Sí había? ¿No había? Eso quiere decir que la sociedad novohispana en la que te encantaba la bebida, y sí, nos siguen cantando. ¿Eso quiere decir que las autoridades estaban muy contentas con esta situación? No necesariamente. De hecho, a lo largo de todos estos siglos, con bastante irritante frecuencia, diría yo, hubo cualquier cantidad de ordenanzas, leyes, castigos, regaños. Lo mismo de las autoridades eclesiásticas que de las autoridades civiles, siempre tronando en contra de la embriaguez. Ya sabemos que cuando hay una serie de disposiciones de tipo legal o de tipo moral o de tipo religioso que van en contra de algo, es porque si algo existe. Y en este caso, si a cada rato salen con que no estén de borrachotes por el amor de Dios, es porque había borrachotes por el amor de Dios por todos lados. Y de hecho, a lo largo de estos siglos, inclusive encontramos, desde épocas tan tempranas como 1607, 1619, 1624, 1647, en todos estos años, 1714, 1778, 1800, 1807 y ya después en el México independiente, en todas esas épocas, en todos esos momentos salieron otras tantas ordenanzas, mandamientos, indicaciones de no se beban. Una cosa sí es importante mencionar, la mayor parte de estas disposiciones, que inclusive prohíben la venta de bebidas alcohólicas, se ven habitualmente a pulque y una cosa que se llamaba vinos prohibidos, o licores prohibidos, o aguardientes prohibidos. Habitualmente se refieren al pulque porque dicen, esto genera cualquier cantidad de problemas con el pueblo bajo. ¿Se acuerdan ustedes de una terrorífica revuelta que hubo en el siglo XVII? Entre otras cosas porque, ¿qué creen? Nos quedamos sin alimentos y además inundó la Ciudad de México. Y literal, las clases bajas de la Ciudad de México hicieron una revuelta monumental en 1642, 1647, porque a mí se tardó 3 años en bajar el agua. Y la gracia es que hubo saqueos, hubo asaltos, hubo incendio de iglesias, hubo violación de monjas, un desastre. Pero además la mayor parte de la gente que hizo todas estas historias estaba bien servido y primordialmente de pulque. Entonces, por eso es a lo largo de todos estos siglos una serie de disposiciones, inclusive de tipo inquisitorial, donde dicen que no se beba tanto, practiquen la moderación, porque además embriagarse implica pecar, pecado capital, la gula, en este caso por la bebida, y además pecar, contravenir la virtud cardinal de la templanza, porque ya saben que después de 4 cualquiera pierde la templanza. Resultado, por todos lados, lo civil, lo religioso, lo moral. Pero en particular del pulque, en particular de los aguardientes y de los vinos prohibidos o de los vinos inadecuados. ¿A qué se refieren con vinos inadecuados? Sobre todo aguardientes o también algunos derivados del vino directamente de la uva que se maceraban o los cuales se les agregaban otros ingredientes, otros integrantes, particularmente jugos de otras frutas, inclusive algunos de verduras, algunos canela, pimienta, carísimo evidentemente, pero con pimienta, algunas otras semillas y eventualmente algunas semillas que hacen unos efectos medio chistosones, porque había uno en particular, en particular se producía en la zona de Puebla, en la zona serrana de Puebla, al cual le agregaban semillas de amapola. Entonces, excusarán ustedes que se ponían un poquito creativas las personas que bebían estos aguardientes. Obviamente este tipo de vinos para sacramental de ninguna manera, para la misa no, pero sumamente populares en el plan de, como en mi adolescencia, que ya saben que a las 10 de la noche nos cerraban en cualquier lugar para acceder al vino, pues era cosa de llegar y tocar una ventanita, cerrar la ventanita, pasabas el dinero, ¿qué quiere? Tal cosa. Pasabas el dinero, decían mis amigos, salía dedos,
aquel personaje, recuerdan, de una serie famosa, sacaba la correspondiente botellita de unos marrascapaches horrorosos, pero era para lo que alcanzaba. Y pues evidentemente, es más pegadores, siempre más rápido la gente empezara a ponerse creativa, pues más mejor. Costumbre de la alocada juventud de los 60, 70, pues era del siglo XVI, del XVII, y del XVIII, y del XIX, y del XX. Porque a fin de cuentas lo que encontramos es esto, que esto es algo común. Curioso es que en todas estas, les confieso que yo fui la primera sorprendida cuando estuve investigando esto, en que en todas estas disposiciones que contravienen o que prohíben literal, no solamente el consumo, sino inclusive la venta, hay un par de disposiciones de tipo inquisitorial de fines del siglo XVII, principios del XVIII, que inclusive dicen que se castiga a los que venden todos estos productos. O sea, literal, ir en contra del productor o del vendedor. Dicen, es que si no hay quien les vende, entonces no habrá quien consuma. Qué idea tan original, ¿verdad? Nunca se nos había ocurrido. Pero bueno, el asunto es que siempre, invariablemente, yo no he encontrado hasta el momento, no digo que en algún momento pudiera aparecer por ahí, que se refieran al vino como tal. Se refieren al pulque, se refieren al aguardiente, se refieren a esos vinos impuros o prohibidos, pero al vino como tal no. Y de hecho, en 1787, una de esas múltiples comentarios al respecto, dice literal, porque hay una protesta por parte de los comerciantes del vino de, oigan, o sea, de veras, está bien, pero pues no es nuestra culpa, ¿no? ¿A mí qué? Me lo piden, yo lo vendo. En algún momento una de las alegatas es, si fuera tan malo el ingerir ese tipo de bebidas, a ver, ¿por qué no prohíben el vino de Castilla? Y aquí es una de las pocas referencias que hablan específicamente de lo que conocemos como vino de mesa. Eso quiere decir que lo que generaba complicaciones de tipo social o de tipo de salud eran los otros. Por cierto que no he encontrado la respuesta al respecto. O sea, pero bueno, ¿qué pasó con todas estas prohibiciones? Lo que ya sabemos que era común en esta Nueva España nuestra, ¿no? Se acata, pero no se cumple. Se recibe, pero no se aplica. Se está de acuerdo, pero vamos a ver qué se puede hacer. O, con todas las de la ley, ahora que se puede. Y nunca se pudo. No se hace. La bebedera fue monumental. Ahora bien, si esto es cierto, entonces ¿por qué se dice, se rumora y se comentan cosas como esta? Les invito a que leamos este artículo. Lo leen ustedes y lo leo yo también para los que no están aquí a la mano. ¿Qué dice? Es un artículo de la página web del blog Vivanco Cultura de Vino. Les comento que la bodega Vivanco es bodegas de La Rioja Alavesa más importantes de España, es famosa en el mundo, tienen además uno de los mejores museos de vino, de la historia del vino que existen, es maravilloso, entonces es gratis. El museo, la bodega no, y el vino tampoco, pero aún así, se come maravilloso. Por cierto, están embriones en La Rioja Alavesa y además son propulsores de la historia y de la cultura en torno al vino en este blog. Les invito a que entren, la verdad es que es muy bueno. Y tienen sus detallitos, como por ejemplo este que viene aquí. Dice este artículo, este es de 2022. Dice, ¿por qué siendo México el productor más antiguo de América no tiene tradición vitivinícola? Caramba, ¿cómo que no tenemos tradición vitivinícola? 0.16 mililitros per cápita al año. Ups. Consumo de vino solamente en ciertos festejos o en ciertos momentos al año. Ups. Poca producción en realidad, muy centrada, hasta hace pocos años, de unos 10, 15 años para acá, un movimiento importante en el sentido de México. Pero si vamos un poquito más atrás, pues yo les invito a los que más o menos son mis contemporáneos a que se acuerden que a lo que teníamos acceso era unas cosas medio extrañas, incluyendo el padre Quino, que decían en aquel entonces es todo menos vino, y tienen razón. La verdad es que sí podemos hablar poco de una arraigada tradición vitivinícola en México. Pues dicen aquí los amigos de Vivanco. A mediados del siglo XVI, la Ciudad de México y varias provincias circundantes se convirtieron en el principal productor de América, hasta el punto de casi poder hacer frente a toda la demanda del nuevo continente. Hasta aquí vamos bien, porque además es cierto, lo que estábamos comentando hace un rato. Esta situación implicaba que cada vez se tuviese que importar menos vinos de España. Aquí ya no estamos tan de acuerdo. Con la consiguiente pérdida económica para las bodegas españolas. Como no existía la figura del lucro cesante, que es una figura de las leyes españolas de aquel momento, para poder acudir a los tribunales y reclamar una indemnización, los productores españoles fueron a llorarle al rey Felipe II, quien promulgó la ley 18 en 1595. Sasquatch.
Ha de ser chisme de los de Vivanco, ha de ser mala leche de la gente de España. Bueno, no. En la página web del Gobierno de México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dice lo siguiente, consultada de 2 semanas. En 1595, el rey Felipe II de España prohibió la siembra de nuevos viñedos y la producción del vino, además de destruir los existentes en la Nueva España, excepto aquellos que pertenecían o se dedicaban a la iglesia, por el temor que sus vinos fueran una gran competencia para el vino español. ¿En serio? ¿Así de plano? Ok, pues por lo tanto, este es el culpable. Mendigo Felipe II, rey de España en 1556 a 1598, por su culpa no tenemos tradición vitivinícola en México. ¿De veras? ¿Qué tal si leemos la ley 18? Bueno, vamos a ver, ¿no? Insisto, vamos a tratar de ser un poquito ordenaditos y vamos a no colgarle santos en su momento al buen Felipe, ¿no? Pobre, ahora sí que pobrecito de mi Felipe, me lo están aquí malmodeando y acusando posiblemente de lo que no hizo. Dice por acá, espérenme que ya se me perdió. Dice por acá. Sí. Libro cuarto, ley 18. Don Felipe, Felipe. Capítulo 40 de la instrucción de los virreyes de 1595. Don Felipe, después, tercero en Aranda, 1620, don Felipe III. Don Felipe IV, en 1628. Capítulo 40, y el Madrid, en 1631. Todos ellos hacen reformas sobre esta misma ley 18, y dice aquí, por las instrucciones de virreyes y otras cédulas, provisiones nuestras, está prohibido plantar viñas en las Indias Occidentales. Ahí está. Por eso en México. Y ordenado a los virreyes que no den licencias para que de nuevo se planten, o sea que sí daban, ni reparen las que se fueren acabando, o sea, ¿cómo? Lo que está, pero ya está, y cuando se acabe ya no hay más, pudiera ser. Y sin embargo, de que contraviniendo a los susodicho, los vecinos y moradores del Perú han plantado muchas y pudiéramos proceder contra los dueños de por el delito de haber contravenido nuestras órdenes y haber usurpado las tierras. ¿Se acuerdan lo que decían las ordenanzas de no te metas con las tierras del vecino? Bueno, era tan buen negocio que todos los dueños y poseedores de viñas nos den y paguen cada año a razón de 2% de todo el fruto que sacaren de ella. A ver, perdón, ¿me estás diciendo que hay un impuesto de 2% de la producción de los viñedos? Entonces, ¿va a haber o no va a haber? Porque si me vas a pagar, que sí va a haber. Y que asentado esto en la mejor forma que convenga, todos otorguen las escrituras de censo en favor de Real Hacienda y Patrimonio Real. Y que las siguientes que se vayan dando se atengan siempre a estas disposiciones. En particular, mandamos que nos obedezcan todos aquellos que actualmente son productores en el Virreinato del Perú, la desembocadura del Río de la Plata y las zonas adyacentes en exclusiva. ¿Y la Nueva España? ¿Qué creen? No está. No hay tal cosa en contra de la Nueva España. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, primera porque ya dijimos, ¿no? Con trabajos lo que se producía aquí servía para darle el propio consumo local. Segundo, pues ¿qué hicieron los del Perú? Bueno, hicieron 2 cosas muy interesantes. Plantar muchas vides, hacer muy buen vino y exportarlo. Y exportarlo particularmente a España. A tal grado que también hay datos, aunque eso se nos salga de la Nueva España, tendrá que ver con el Virreinato del Perú, tenemos el dato de que para 1600, 1610, prácticamente el 90% de la producción de vino catalogado en Europa como de muy buena calidad peruano, se enviaba a España. Entonces, quienes pusieron en peligro la exportación y las ganancias de los productores de vino de España y de Portugal fueron los peruanos. Y eventualmente la gente de desembocadura del Río de la Plata, de quienes estamos hablando, la región de Mendoza y la región del Chile. Por eso va contra ellos. Y efectivamente, ¿qué sucedió ahí? Pues que simple y sencillamente, en 1595 no pasó nada, como de costumbre, ¿no? Pero para 1649, cuando salió la última, la de Carlos IV, perdón, la de Carlos IV, la de Felipe IV, efectivamente ahí sí se pusieron más pesados. No llegó nadie a arrancar las vides ni los viñedos, llegaron a plantarles un impuesto bastante más pesado de ese 2% que se menciona en esta ley 18. Y lo que sucedió fue que, sobre todo, hubo problemas respecto a la ruta por la cual se enviaba el vino desde Perú hasta España.
que si ustedes recuerdan, o si ustedes saben, era un poquito complicadona, porque implicaba salir de la zona de Lima, del puerto de Lima, de la zona del Puno, tenía que subir hacia la parte donde, literal, el Darién, atravesar el Darién, después, en nombre de Dios, poder tomar ahí los barcos y eventualmente pasar vía La Habana, entonces sí ya irse a España. Pero si se acuerdan, 1747 hubo un broncón monumental con Inglaterra y los piratas ingleses hicieron su agosto totalmente justamente en la zona del Caribe. Y muchas de estas flotas que subían de nombre de Dios hacia La Habana prácticamente acabaron en manos de los corsarios que se dedicaron a convertir el vino en brandy y a inventar la barbacoa para podérsela bajar muy a gusto. Resultado, entre las complicaciones con el comercio con Inglaterra, los ataques de los corsarios y eventualmente un decaimiento fuerte en la población peruana, pues el resultado fue que simple y sencillamente empezó a decaer la producción de vino y luego cuando les metieron un impuesto más 2 o 3 veces más fuerte, lo que hicieron entonces fue hacer un pequeño firulete y dejaron de producir vino para empezar a producir pisco, que ustedes recuerdan es un vino fortificado. Pero técnicamente al no entrar dentro de la definición de vino, como estaba en esta ley, pues con la pena. Eventualmente, y como un apunte adicional, para la industria vitivinícola peruana, esto significó que igual que en la Nueva España, igual que en el México posterior, prácticamente se perdiera. Ahí sí la producción y eventualmente el consumo de vino, tanto que hasta la fecha, si han tenido oportunidad de andar por aquellos lares, hay muy poquitos productores de vino en Perú y habitualmente la gente en Perú lo que consume son vinos chilenos o argentinos. Probablemente vinos del Perú, prácticamente de mediados del siglo XVIII para acá, casi todo se dedicó solamente a la producción de pisco, que les ha dejado muy buen dinero y les ha hecho fama el pisco peruano, lo que ustedes gusten, pero vino como tal, aquí sí les pegó muy duro. Ok, entonces si la famosa ley 18 y Felipe no son el culpable, entonces, ¿por qué se perdió la cultura del vino en México? Porque lamentablemente, si nos ponemos un poquito serios al respecto, pues veamos que sí es cierto, en realidad no tenemos esa cultura que debimos de haber desarrollado, mantenido, a partir de esos 300 años donde sí se produjo, donde sí existían viñedos. Tenemos hasta la fecha la orden de Felipe en 1595. 1597 se da una merced real específicamente a un señor Lorenzo en el Valle de Parras, que específicamente funda la hacienda de San Lorenzo en Parras, que ha producido vino desde 1597 hasta nuestros días. Estoy segura que la conocen. En la actualidad se le conoce como la Casa Madero. Pero eso fue porque hasta en el siglo XIX, un señor llamado Evaristo Madero, tío de ese otro señor Madero que no suena tan a gusto, precisamente gente muy rica de la zona, él y sus dos hermanos compran la ex hacienda de San Lorenzo y la convierten en la Casa Madero, que sigue produciendo vinos desde 1997. Por eso en sus botellas dice la casa productora de vino más antigua de América. Bueno, vamos a decir que sí. No con el mismo nombre, no con los mismos dueños, pero sí en la misma zona. Entonces, si efectivamente desde 1997 es esta casa en particular, y no fue la única, en 1597 se da la Merced a Lorenzo, 1598 a 99 se dan otras 14 Mercedes en la misma zona, y muchas de ellas continuaron produciendo hasta el siglo XIX, 18 a 19, que estuvieron ahí todos estos años. Entonces, ¿por qué para los mexicanos actuales levantar nuestra copa con vino es asunto de bodas, graduaciones, año nuevo, Navidad, festejo o cena romántica? Nada más. Pues algo habrá pasado, ¿no? Algo habrá pasado después de que la Nueva España pasa a esa bonita sección que llamamos historia y que eventualmente, muy probablemente, la respuesta esté no en la época novohispana, mucho menos en las faltriqueras de Felipe II, sino propiamente en el siglo XIX, caótico siglo XIX de ese México naciente, que a fin de cuentas, si nos ponemos, ¿qué proceso cultural, económico, de consumo puede sobrevivir a hispanofobia? Meramente por dato, 1823-1827 continuaba la importación de vino español a México, pero en 1823 se le plantó un arancel del 42% a todos los vinos que se importaban de España. En 1927 se aumentó a 53% del valor del vino. ¡Auch! ¿Y eso qué significaba? Pues que prácticamente, les doy otro dato, el valor de un litro de vino en 1802, ese de los 697 mil litros, por litro, hablando del vino más caro que llegaba en ese momento de España, andaría sobre 13 a 23 centavos el litro. Si a esos 13 a 23 centavos por litro de aquellos pesos le metes esos
30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, pues prácticamente se va casi al peso, en los 60, 70 centavos por litro. En una época donde, pues beberme mi vinito diario, cada 2 días tendría yo que desembolsar un peso. En una época donde un peón de Hacienda ganaba 8 pesos al año. ¿Quién iba a pagar el vino? Digo eso para todos aquellos que dicen que los aranceles son una chulada y una solución. Pues claro que es una solución, la solución para que la gente deje de producir o de comprar, o en este caso de importar. Pero aparte de todo venía de España, ya sabemos que el naciente México independiente, de español se pasó a ser gachupín, y gachupín es sinónimo del diablo con cuernos, patas y cola, de ninguna manera, ¿no? No lo queremos. Pero aparte de eso, naciente México, ¿no? Pues ahí vamos. Guerras, invasiones, golpes de Estado, inestabilidad política, crisis económica, despoblamiento, etcétera, etcétera, etcétera. En lo negativo. Pero es eso, sus detallitos positivos. También es cierto que a lo largo de ese siglo XIX tenemos el dato, tenemos la información de la llegada de otras bebidas alcohólicas, mucho más baratas, de producción mucho más simple, mucho más rápida, y eventualmente, ¿como cuáles? Bueno, el pulque, que ya estaba ahí desde siempre, cerveza. Ya ven que en México avienta uno cebada, aunque sea en un cacho de cemento, y sale por montón. Y de la cebada, o sea, si para producir una botella de vino se necesitan más o menos, dependiendo de la variedad de la uva, de 200 a 600 granos de uva, eso quiere decir que cada vid te puede producir una vid, digamos, completa, te puede producir 1,5 a 2, tal vez hasta 3 botellas de vino, y eso, los vinos de mayor calidad son de menor producción. Mientras que de la cebada, de una planta de cebada, pueden salir entre 7 u 8 litros de cerveza. La diferencia en cuanto a facilidad, capacidad de producción y eventualmente precio es abismal. Ok, whisky, brandies, rones, galantería de gringos, franceses, españoles, austriacos, todos los que llegaron en ese siglo XIX. Y que a fin de cuentas traían sus propias bebidas, insisto, más fáciles, más baratas, más rápidas, y eventualmente que se empezaron a producir aquí con singular alegría. Y vino es igual español, fuchi lo español no lo queremos, y además caro. ¿Qué pasó con la vitivinicultura de México? Esa que tenía más de 300 años arraigada en la Nueva España, pues pasó a la sección de gracias participar. Pero, como dicen los clásicos, pues esa es otra historia, que si gustan la podemos seguir desarrollando, aunque sea en otro momento, porque eso ya no es Nueva España. Muchas gracias a todos.